que es un poco olvidado en nuestra carrera. Agradecemos profundamente al doctor Juan Manuel por su disposición, su tiempo y compromiso al compartir con nosotros este tema tan revelante y necesario. Y finalmente, pues chicos, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este semestre. Esperamos que este ciclo haya sido muy enriquecedor para ustedes y los invitamos a seguir participando en nuestros futuros espacios de formación. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ahí me escuchan bien todos. Sí, Sí, bueno. Entonces, el día de hoy, esta noche, vamos a hablar de depresión en niños y adolescentes. Entonces, primero, a modo de una pequeña introducción, les voy a mencionar algunas particularidades que en psiquiatría tenemos en cuenta a la hora de abordar la enfermedad mental en niños y adolescentes, antes de entrarnos pues propiamente en el tema del trastorno depresivo mayor. Entonces, lo primero que les quería decir es que cuando estamos ante un niño, una niña o un adolescente, siempre debemos evaluarlos, digamos, en tres aspectos, o digamos que va a haber como un triángulo del enfoque de estos pacientes. Y es que los síntomas de enfermedad mental siempre los vamos a evaluar a la luz del neurodesarrollo. Es decir, siempre vamos a tener en cuenta la etapa del neurodesarrollo en la que se encuentra ese niño, esa niña, ese adolescente, porque los síntomas van a variar dependiendo de la etapa en la que esté. Asimismo, los síntomas van a variar si es un paciente cuyo neurodesarrollo estuvo truncado pues como por alguna alteración. Entonces siempre tengan en mente eso, evaluar todo el neurodesarrollo del niño, niña y adolescente y tener en cuenta cómo varían los síntomas de la enfermedad mental a lo largo de las distintas etapas. Otro de los elementos fundamentales como este triángulo que les propongo es siempre evaluar distintas áreas de funcionamiento. Cómo le va al niño o a la niña en el colegio, cómo se manifiestan estos síntomas en el colegio, cómo se manifiestan en la casa y cómo se manifiestan en otros entornos sociales. Entonces, con cada uno de los síntomas que vamos a evaluar, hay que mirarlos desde distintas perspectivas. De aquí que muchas veces en psiquiatría infantil se soliciten informes al colegio, a los profesores, para tener una visión más amplia de qué es lo que está ocurriendo con estos pacientes. Y un tercer elemento que es muy importante es siempre busquen comorbilidad. Si ustedes detectan que hay un niño, una niña, pues con síntomas depresivos, si diagnostican un trastorno depresivo, la mayoría, si no es que todos, van a tener comorbilidad con otra enfermedad mental, sea TDAH, sea trastorno del espectro autista, sea un trastorno de ansiedad. Entonces, la comorbilidad en psiquiatría infantil siempre va a ser la regla más que la excepción. Entonces, bueno, teniendo como esas tres consideraciones en general, ahora vamos a hablar pues como de la depresión en este grupo poblacional. Hay algo muy importante también pues antes de entrarnos en el tema y además de ver a la luz del neurodesarrollo, buscar siempre la comorbilidad y mirar siempre en diferentes áreas del funcionamiento. A modo de introducción, la depresión es altamente prevalente y subdiagnosticada. Y digamos que el primer contacto que va a tener el paciente va a ser con el médico general. La mayoría de pacientes no van a llegar directamente refiriendo síntomas de tristeza, anedonia, ideación de muerte, sino que van a llegar por otros síntomas. Muchas veces van a llegar por síntomas somáticos, cefaleas, dolores abdominales, otro tipo de situaciones, irritabilidad, disminución del desempeño escolar. Entonces es muy importante que tengan en cuenta este diagnóstico y a modo de tamizaje lo pregunten en todos sus pacientes. Y la otra palabra introductoria pues que les quería dejar es que preguntar por ideación suicida no induce ideación suicida, es decir, no le tengan miedo a preguntarle a alguien
si tiene ideación suicida, si ha pensado en acabar con su vida, si tiene un plan para acabar con su vida. Listo. Entonces, bueno, ya, ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar, pues, qué es el trastorno depresivo en este grupo poblacional. Entonces, les voy a mencionar acá, pues, un enfoque práctico, algunos conceptos generales para entender qué es lo que sucede en estos pacientes con un trastorno depresivo mayor y brindarles algunas recomendaciones para la evaluación y, lo más importante, darles una guía para que empiecen ustedes mismos como estudiantes, como internos, como médicos generales o como futuros especialistas de alguna área, que cada que identifiquen un paciente con un trastorno depresivo no esperen hasta que lo vea un psiquiatra, sino que ustedes mismos están llamados a iniciar el tratamiento inicial. Bueno, entonces mencionamos algunas definiciones de trastorno depresivo mayor. Entonces, vamos a tener que se puede definir como tristeza persistente, generalizada. Algunos lo pueden referir como un síntoma de aburrimiento o irritabilidad que tiene un impacto en el funcionamiento familiar, social o escolar. Pero si nos vamos a ir, digamos, de una forma más estructurada, a hablar de cuáles son los síntomas, tenemos un espectro. El trastorno depresivo mayor, tengámoslo claro, es una enfermedad y como tal se lo tenemos que explicar a los pacientes. No significa estar más triste, no significa estar aburrido, no significa simplemente dejar de disfrutar las cosas. Cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, estamos hablando de una enfermedad clínicamente definida que tiene un curso, un pronóstico, unas hipótesis etiológicas y que tiene un tratamiento. Entonces, ese es el primer gran mensaje que le tienen que dejar a los pacientes, porque esto a la vez desestigmatiza y les quita la culpa. Bueno, hay un espectro, ¿cierto? Y es que no tenemos como ausencia de depresión y presencia de depresión, sino que esto va en un continuum. Desde la eutimia, que podría llamarse como la ausencia de síntomas depresivos, pasamos a una tristeza que podría ser normal ante ciertas situaciones de la vida. Una de ellas es el duelo y hay unas reacciones emocionales, afectivas, asociadas al duelo. Pasamos por lo que sería un trastorno de adaptación con síntomas depresivos y es cuando hay una situación estresante bastante intensa, lo suficientemente intensa para generar unos síntomas afectivos que no constituyen un trastorno depresivo, pero sí que sí generan malestar y que requieren intervención de un médico, un acompañamiento psicológico. Luego vienen otros conceptos como depresión menor, que vamos a evitar usar este término, después les voy a decir por qué, trastorno depresivo persistente y trastorno depresivo mayor. Entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas fundamentales de un trastorno depresivo mayor? Tenemos como síntomas nucleares los síntomas afectivos, que serían un estado de ánimo triste o irritable y la anedonia, ¿cierto? La anedonia definiéndola como la pérdida del disfrute en actividades que antes resultaban placenteras, pérdida del disfrute o del interés. Para yo hablar de un episodio depresivo mayor, ¿qué necesito? No solo que el paciente tenga un ánimo triste, irritable, y anedonia, sino que estos síntomas estén todos los días, la mayor parte del día de forma constante, por un mínimo de 2 semanas. Si esto no se cumple, si este criterio del tiempo no se cumple, todavía no podemos estar hablando de un episodio depresivo mayor. Y lo otro importante es que no solo necesitamos o no solo es preciso tener síntomas afectivos como el ánimo triste, irritabilidad y anedonia, sino que necesitamos al menos otros grupos de síntomas, como cuáles: aislamiento social, cogniciones depresivas. Cuando escuchan el término cogniciones depresivas, nos estamos refiriendo a en qué forma piensa una persona que tiene un trastorno depresivo mayor. Y una metáfora que han usado para explicar esto es como la de las gafas negras.
Imagínense que una persona con depresión tiene unas gafas negras que hace que todo lo que mire a su alrededor, hacia el futuro, hacia las demás personas, lo vea oscuro. Entonces las cogniciones depresivas serían de minusvalía, de culpa, de desesperanza. Dentro de los síntomas también habría la ideación suicida o los intentos suicidas, cambios en el sueño que podrían ser hipersomnia, que el paciente esté durmiendo más de lo usual, o insomnio, que el paciente esté durmiendo menos de lo usual, cambios en el apetito, que puede ser hiporexia o hiperfagia, disminución de la motivación o compromiso cognitivo, por ejemplo, más distractibilidad, más dificultades en la concentración, etc. Cuando lean el tema, se van a encontrar muchas definiciones. Yo creo que ustedes todavía no han visto psiquiatría, ¿cierto? Pues no han visto como los seminarios de trastorno bipolar, esquizofrenia. Entonces les voy a explicar un poquito cómo qué es esto de depresión unipolar y depresión bipolar. Cuando uno tiene un episodio depresivo mayor, ese episodio depresivo puede ser causado por un trastorno depresivo mayor, o sea, una persona que en su vida solo ha hecho episodios depresivos mayores. A eso lo llamaríamos depresión unipolar. O podemos tener un paciente con un episodio depresivo mayor que ha hecho no solo episodios depresivos a lo largo de su vida, sino que ha hecho hipomanías y manías. Esa combinación ya nos daría un diagnóstico no de un trastorno depresivo mayor, sino de un trastorno afectivo bipolar. Dentro de los subtipos o los tipos de depresión, tenemos una que llamamos depresión melancólica y otra que llamamos depresión atípica. ¿Cómo es la característica de una depresión melancólica? Va a ser una depresión con marcada pérdida de peso, con mayor retardo psicomotor, insomnio terminal, y ese es insomnio en el que el paciente logra conciliar el sueño, logra mantenerlo, pero solo hasta muy temprano en la madrugada, y en la madrugada ocurre, digamos, el empeoramiento de esos síntomas afectivos, pero van a mejorar levemente durante el día. Este síntoma que aparece acá de parálisis plumbia, aquí hay un pequeño error, porque esto hace parte de lo que llamamos una depresión atípica. Entonces, como les dije, hay depresión melancólica, pero también hay depresión atípica. Lo que llamamos depresión atípica sería un paciente que tenga hiperfagia, hipersomnia, que su afecto sea más reactivo y que tenga parálisis plumbia, es decir, la sensación de que las extremidades le pesan como si fueran plomo. Hay otro concepto importante acá, es el trastorno depresivo persistente. Es cuando hay episodios depresivos que duran más de 2 años y que el paciente no ha pasado más de 2 meses sin un episodio depresivo. Esto es lo que antes se conocía como distimia. Otro concepto que pueden leer en alguna parte es depresión doble. Es cuando usted de base tiene una distimia y sobre esa distimia o ese trastorno depresivo persistente tiene un nuevo episodio depresivo más grave de lo basal. La depresión, entonces, les hablé de que hay varios subtipos, ¿cierto? Que hay una melancólica, hay una atípica, hay una que es de patrón estacional. Es decir, hay pacientes, sobre todo en los países donde hay estaciones, que tienen empeoramiento de los síntomas depresivos en algunas estaciones del año. Esto va muy relacionado con los ciclos circadianos y los ciclos de luz y oscuridad. Otro diagnóstico importante, otro concepto importante es el de trastorno de adaptación con síntomas depresivos. Entonces, aquí es cuando hay un estresor importante y los síntomas depresivos ocurren en los primeros 3 meses después de ese estresor. Pero esos síntomas depresivos no cumplen todos los criterios para yo hablar de un episodio depresivo propiamente. Y lo otro que les quería hablar es que la depresión menor no existe, ¿cierto? Ni la depresión leve. Si alguien llega lo suficientemente grave o con la sintomatología que lo llevó a consultar, ese paciente como mínimo ya tiene una depresión moderada o grave, por un lado. Y lo otro es que si ustedes ven un paciente con unos síntomas depresivos
y ustedes dicen, no, es una depresión leve o menor, y desestiman eso y no inician un tratamiento, ese paciente posteriormente puede empeorar, puede desarrollar ideación suicida, conductas suicidas. Entonces el mensaje es, siempre que tengan un paciente con un episodio depresivo, nunca lo desestimen, ni nunca consideren que es un episodio leve o depresión menor. Bueno, los pacientes con un episodio depresivo pueden desarrollar algo que se llama depresión psicótica. La psicosis es un síndrome, un gran síndrome mental psiquiátrico que consta de la presencia de ideas delirantes, alucinaciones, un pensamiento desorganizado y una conducta desorganizada. Entonces, cuando un paciente no solo tiene los síntomas depresivos, sino que además tiene estas ideas delirantes, ¿qué son ideas delirantes? Son ideas que un paciente sostiene con una convicción absoluta. Son ideas que no son plausibles y son ideas que no se comparten con las personas que lo rodean. Por ejemplo, ideas delirantes de persecución, ideas delirantes de daño, ideas delirantes de grandeza. Entonces, si un paciente tiene algo de esto, tenemos una depresión psicótica y eso va a cambiar el tratamiento. Va a necesitar no solo el antidepresivo, sino también un antipsicótico. Bueno, ahora ya pues después de esa pequeña introducción vamos a hablar de la epidemiología del trastorno depresivo mayor en niños, niñas y adolescentes. Hay algo muy importante y es los datos de prevalencia, incidencia van a estar, digamos, va a haber un subregistro. ¿Por qué? Porque hay una falla al identificar y al diagnosticar la depresión, sobre todo en los primeros niveles de atención, que es a donde van a llegar la mayoría de los pacientes. Entonces acá vamos a presentar pues como unos datos de prevalencia y de incidencia, pero siempre tengan en mente cuando los lean que hay subregistro y que la prevalencia es muchísimo mayor y aumentó mucho, mucho más después de la pandemia y no se ha llegado pues como a tener unos datos actualizados de la prevalencia después del COVID. Entonces, en preescolares y escolares se estima una prevalencia del 1 al 2%, en adolescentes del 3 al 8% y al final de la adolescencia se tiene una prevalencia a lo largo de la vida del 20%. Esta prevalencia va a ser mayor en países de ingresos bajos a medios como el nuestro. En la pubertad va a haber una mayor prevalencia de trastorno depresivo mayor en las mujeres que en los hombres y luego esta relación se va a ir estabilizando, digamos, hacia 2 a 1 en adultos. En general, el trastorno depresivo mayor se ha descrito que inicia en la adolescencia. Esto no significa que un niño que aún no sea adolescente no se pueda deprimir. Este inicio en la adolescencia nos habla de que hay una mayor carga hereditaria, está asociado con psicopatología en los padres y hay un mayor riesgo de que en la adultez vayan a recurrir estos trastornos afectivos. Unos factores de riesgo para que en la adolescencia se presenten este trastorno depresivo mayor. Es una etapa de gran remodelación neurobiológica, ocurre la poda sináptica, están en maduración las estructuras prefrontales y límbicas, hay mucha comorbilidad con trastornos del sueño y a esta edad digamos que comienza el consumo de sustancias. Bueno, ya que hablamos de la epidemiología, ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, de vulnerabilidad y cuál es la etiología del trastorno depresivo mayor. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando usted empiece a evaluar un paciente, no solo tienes que identificar los síntomas depresivos para hacer el diagnóstico, sino que en el análisis tienes que poner como, bueno, cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente que me lo están poniendo acá en este episodio depresivo. Se han descrito muchos factores biológicos, ¿cierto? Hay una alta heredabilidad de la enfermedad mental grave, especialmente en nuestra población. El sexo femenino también confiere algo más de riesgo con respecto al sexo masculino. Se han descrito disfunciones en los neurotransmisores,
la disfunción familiar como un factor de riesgo para el trastorno depresivo mayor, la presencia de comorbilidades médicas, comorbilidad con enfermedades hormonales, cambios inflamatorios, por ejemplo, en enfermedad crónica, la presencia de depresión en los padres, el temperamento. El temperamento es, digamos, la predisposición neurológica, hormonal, a reaccionar ante los estímulos del entorno. Entonces, el temperamento está determinado desde que nacemos. ¿Qué pasa con el tiempo? Sobre la base de ese temperamento, los seres humanos desarrollamos algo que llamamos carácter. Y cuando más o menos en la adolescencia o en la adultez ya se empieza a tener unos rasgos de carácter fijos, la combinación entre temperamento y carácter es lo que nos forma lo que llamamos personalidad. La regulación emocional es, por ejemplo, uno de estos rasgos de carácter que son aprendidos a lo largo de la vida. Cuando hay desregulación emocional, que es, por ejemplo, un rasgo de algunos trastornos de personalidad, eso va a predisponer a tener un trastorno depresivo mayor. Alteraciones en las estructuras cerebrales, en redes neuronales y trastornos del sueño como comorbilidad van a ser factores de riesgo para la depresión. Factores psicológicos van a ser de riesgo, vulnerabilidad y algunos van a ser también síntomas de la depresión. Y aquí voy a mencionar la irritabilidad. Cuando lo lean o si ya lo han leído, la irritabilidad es un síntoma muy importante de depresión en niños, niñas y adolescentes. En los criterios diagnósticos de los adultos no se incluye la irritabilidad, pero en los niños sí. Muchas veces un niño o un adolescente deprimido no se ve triste, no se ve aburrido, no describe que tenga una anedonia, o sea, una pérdida del placer en las actividades, sino que lo que describen es que está irritable, mal geniado, que no le pueden hablar porque responde con tres piedras en la mano, etcétera. Son pacientes que tienen una alta comorbilidad con trastornos de ansiedad. Muchas veces van a haber pacientes que tienen quejas de conducta, entonces que los familiares los llevan al psiquiatra porque le está yendo mal en el colegio, porque está peleando en el colegio, porque está peleando con los hermanitos, y van a ver y lo que hay es irritabilidad y lo que hay es un trastorno depresivo. Otro factor de riesgo psicológico es la presencia de duelo, las distorsiones cognitivas, la rumiación, los sesgos atencionales, la baja capacidad de resiliencia y una respuesta disminuida a la recompensa. Estos son pues constructos psicológicos que se han estudiado como factor de riesgo para la depresión. Y hay unos factores sociales que es fundamental que ustedes identifiquen cuando vean a un niño. El más importante es todo lo que tiene que ver con las experiencias adversas de la infancia. Ese término es muy importante y yo quiero que se lo aprendan. Experiencias adversas de la infancia. Se han estudiado los desenlaces a largo plazo de las personas que tienen experiencias adversas de la infancia y se ha demostrado que estos sujetos cuando son adultos tienen más carga de enfermedad mental, ansiedad, depresión, insomnio, estrés postraumático, pero también más carga de enfermedades físicas o enfermedades médicas, por decirlo así, más diabetes, más hipertensión, más enfermedades crónicas, más enfermedades reumatológicas. Entonces, de ahí es pues como la importancia de identificar estas experiencias adversas de la infancia. ¿Cuáles son? El maltrato, que puede ser un maltrato físico, psicológico, sexual, la negligencia. La negligencia es cuando los cuidadores o los encargados pues del cuidado del niño no hacen todo lo que deben hacer para protegerlo, cuidarlo. Por ejemplo, que un niño no esté estudiando es negligencia, que un niño no lo lleven a vacunar es negligencia, todas estas cosas. La violencia intrafamiliar, el matoneo escolar es un factor súper importante que ustedes tienen que indagar e identificar. Experiencias traumáticas como por ejemplo violación, que es supremamente común en nuestro medio y que vamos a ver que muchos niños, niñas y adolescentes con trastornos depresivos tienen historia de experiencias traumáticas. Hacer parte de minorías sexuales o digamos dudas sobre la orientación sexual también va a ser un factor de riesgo.
Ahora, para profundizar un poquito en cuáles son las manifestaciones clínicas. Entonces, como les dije al principio, los síntomas van a depender de la edad, ¿cierto? Van a variar si hay comorbilidades como por ejemplo el TDAH, trastorno del espectro autista, si es un paciente además con un trastorno de ansiedad, del nivel socioeconómico, de la religión y de la cultura. Porque es importante tener en cuenta la religión y la cultura. Nosotros los colombianos, y pues no solo en Colombia, sino en muchos otros lugares, se tiende a estigmatizar las quejas emocionales. No sé si les ha pasado que ustedes ven que es más fácil quejarse de un dolor de cabeza que de tristeza, porque se nos vende la idea como del positivismo tóxico de no, tenemos que estar muy bien, tenemos que salir adelante, tenemos que tener una actitud positiva. Entonces, quejarse de alguna enfermedad mental está mal visto, ¿cierto? Como estigmatizado. Entonces eso determina que muchas veces estos pacientes terminen generando quejas somáticas y que lo que en realidad hay es un trastorno del estado de ánimo. Entonces, bueno, hay unos síntomas que llamamos los síntomas nucleares, que sí o sí tienen que estar en todos los casos. ¿Cuáles son? Los síntomas afectivos: ánimo triste, irritabilidad, ese es uno, ánimo triste o irritabilidad, y anedonia. Tiene que estar presente alguno de esos dos grupos de síntomas. Si el paciente no tiene ni ánimo triste, ni irritabilidad, ni anedonia, por más que tenga lo demás, no podemos estar hablando de un trastorno, de un episodio depresivo mayor. Y hay otros síntomas asociados que son menos específicos del episodio depresivo mayor, pero que generan gran malestar: el insomnio o la hipersomnia, la hiporexia o la hiperfagia, el enlentecimiento psicomotor, las dificultades para concentrarse, etc. Entonces, como les mencioné, ¿cuáles son esos síntomas nucleares? La tristeza patológica o irritabilidad. ¿Por qué decimos tristeza patológica? Porque es una tristeza que es más profunda y que es cualitativamente diferente a la tristeza que todos en cualquier momento de la vida podemos experimentar ante cualquier situación, ¿cierto? La muerte de un familiar o una aburrición cotidiana por algo que nos pasó en el día a día, etcétera. La tristeza de la depresión es cualitativamente diferente. Y la anedonia, que como les dije, es la pérdida de la capacidad de disfrute o interés en las actividades que antes eran interesantes o le generaban placer al paciente. Esta, digamos que no es un síntoma obligatorio, pues como dentro de los criterios diagnósticos, pero también se ha descrito una pérdida de energía, una sensación de fatiga, pérdida de iniciativa, etc. En la adolescencia, entonces, hay unos síntomas particulares que cobran importancia, entonces, como la irritabilidad, la sensación de frustración o la cognición de desesperanza. Es pensar que ya no hay futuro, que cualquier cosa que se haga para mejorar va a ser infructuosa. Como les mencionaba, es ver todo a través de las gafas negras. ¿Cuáles son los otros síntomas que hay que indagar? Las cogniciones depresivas. Les dije cuáles eran, ¿cierto? Culpa, minusvalía, desesperanza. Las alteraciones cognitivas, como el lentecimiento cognitivo, dificultades para concentrarse. Muchas veces los niños consultan o son llevados a consultar por inatención, con sospecha de TDAH, y cuando uno indaga bien lo que encuentra es que están deprimidos. Y ese sería el primer paso, ¿cierto? Tratar la depresión y después evaluar si además hay como comorbilidad un TDAH. Cambios en el sueño y apetito, ¿cierto? Hipersomnia o hiperfagia, hiporexia o anorexia o hiperfagia. Y otros síntomas asociados que lo deben hacer sospechar a uno que por ahí puede haber un trastorno depresivo es que el niño se vuelve más temeroso, que se ve más ansioso, que se ve más preocupado. Y eso es súper importante, que empiecen con quejas somáticas, con cefalea y entonces ya no quiere ir a estudiar, con epigastralgia, dolor abdominal, con artralgias,
o que ustedes noten o que los profesores les digan que hubo un cambio en la relación con los pares. Entonces, bueno, ¿cómo varían los síntomas dependiendo de la edad del paciente? Y traigo a colación lo que mencionaba al principio, de que uno siempre debe evaluar los síntomas a la luz del neurodesarrollo. No va a ser lo mismo los síntomas de depresión de un adolescente de 17 años que de un niño de 6. Entonces, en los preescolares, marca de irritabilidad, conductas regresivas como cuáles, un niño que ya lograba el control de esfínteres y que vuelve a hacerse chichi en la cama, por ejemplo. Las pataletas como manifestación también de irritabilidad, la ansiedad, los temores nocturnos, disminución de interés en el juego o la presencia de juegos violentos. Los niños, una forma de ellos elaborar las cosas que no logran comprender muy bien o que les generan mucho malestar es a través de la repetición. Si un niño sufre un trauma sexual, por ejemplo, la forma en que lo va a intentar elaborar es a través de la repetición. Entonces, si un niño lo violan, va a tener conducta sexualizada sobre otros niños. Si un niño está siendo sometido a violencia física, va a ser violento con los demás niños. Entonces hay que tener eso bien en cuenta. En los escolares ya puede haber relato de anedonia, ¿cierto? Ansiedad, pataletas, mal desempeño escolar, agresividad y ya pueden empezar a verbalizar ideas de muerte. Algo muy importante es preguntarle al niño qué significa la muerte. Eso es súper importante. No solo preguntar qué significa la muerte, sino indagar si ya tiene una comprensión de que la muerte es irreversible y de que la muerte es inminente, es decir, que todos nos vamos a morir y que de la muerte nadie va a volver. Antes de los 7 años, los niños no tienen esa conciencia de permanencia y de irreversibilidad de la muerte. Entonces pueden decir, sí, yo me quiero morir, pero ellos piensan que se mueren y después vuelven. En cambio, los niños a partir de los 7 años, uno ya empieza a ver que tienen esa concepción de irreversibilidad de la muerte y de la permanencia de la muerte. Entonces siempre pregunten qué significa la muerte. Pues me quiero morir, ¿qué significa eso para ti? En los adolescentes va a haber mucha irritabilidad, hipersomnia, hiperorexia, anedonia, fatiga, retardo psicomotor. Y aquí digamos que es más fácil por el nivel de desarrollo cognitivo que manifiestan las cogniciones depresivas, la culpa, la minusvalía, las desesperanzas. Es más fácil que manifiesten o verbalicen las ideas de suicidio. Aquí empiezan a aparecer las conductas autolesivas y el mal desempeño académico. Y yo quiero hacer aquí énfasis en las conductas autolesivas. Muchas veces van a escuchar profesores de ustedes o médicos o compañeros de trabajo cuando ya se gradúen que digan que las personas que se cortan o los adolescentes que se cortan es para llamar la atención. Cuando alguien tiene una conducta autolesiva, usted siempre tiene que preguntar cuál fue la intención con esa conducta autolesiva. No pueden inferir que no había una ideación suicida con esas conductas. Muchos pacientes se cortan con la intención de provocarse la muerte, otros con la intención de disminuir la ansiedad o de disminuir el malestar psicológico a través del dolor físico. Pero ustedes no pueden inferir y decir, ah, se cortó, eso es para llamar la atención o es por disminuir el malestar. No, siempre tienen que preguntar. Siempre que haya cualquier tipo de conducta autolesiva, de conducta suicida, hay que preguntar cuál era la intención con eso. Y hay unas variabilidades en las manifestaciones clínicas por sexo. Hay unas que son más de hombres, otras más de mujeres. En los hombres se encuentra una mayor comorbilidad con trastornos de conducta, trastorno oposicionista desafiante, trastornos de déficit de atención y hiperactividad, consumo de sustancias. Los hombres, especialmente los adultos, van a tener intentos de suicidio de mayor letalidad. Las mujeres usualmente van a tener más intentos de suicidio. ¿En qué?
Las mujeres van a tener más intentos de suicidio, pero van a morir menos por suicidio en comparación que los hombres que, si bien lo intentan menos, usan métodos de mayor letalidad. Bueno, acá hay otro punto importante que ya les mencionaba y es la gravedad, ¿cierto? Vamos a ignorar esto de leve, ¿cierto? Nadie que ustedes identifiquen con un episodio depresivo va a tener una depresión leve. Vamos a hablar siempre entre moderada y grave. Y la gravedad, como la plantea el DSM, digamos que no es muy adecuado. Decir, tiene 6 síntomas, entonces es moderada, tiene 7, entonces es grave. Lo que yo les voy a proponer, o lo que yo les propongo, les enseño, es que siempre evalúen los factores de riesgo del paciente. Si es un paciente que vive solo, que no tiene una red de apoyo, que no es adherente al tratamiento, que tiene comorbilidades graves, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, con una enfermedad renal crónica, aunque tenga 5 síntomas, ese paciente tiene una depresión grave por todas sus comorbilidades, por las dificultades psicosociales. Lo mismo un paciente psicótico, un paciente con síntomas psicóticos siempre va a ser una depresión grave. Esto es pues ya como para entrar al tema de los criterios diagnósticos. Esto lo voy a pasar más rápido porque esto ya lo hemos mencionado pues en toda la charla. Para hacer diagnóstico de un episodio depresivo mayor necesito 5 o más de todos estos síntomas y es fundamental el criterio del tiempo, que sea por 2 semanas, que represente un cambio en el funcionamiento previo y que estos síntomas estén presentes la mayoría de días, la mayor parte del día. Esto es importante porque les va a permitir hacer el diagnóstico diferencial no solo con los trastornos de ajuste o trastornos de adaptación, sino también con lo que llamamos los trastornos de personalidad, ¿cierto? Lo que llamamos de regulación afectiva. No es lo mismo que tú te empieces a sentir triste, desesperanzado, con ganas de morirte, después de tener una discusión y que esos síntomas te duren 3 horas y ya. Eso correspondería más a un episodio de desregulación emocional que podemos tener todos, pero que van a ser más frecuentes en algunos trastornos de personalidad, a que vos te sientas triste, con anedonia, penses en matarte, estés con problemas de sueño, de alimentación, pues de apetito, y que lleves así 3 semanas y que sea todos los días de forma constante. Ahí sí estaríamos hablando de un trastorno depresivo mayor. Hay unos síntomas nucleares, como ya les mencioné, que es el estado de ánimo deprimido, la irritabilidad y la anedonia. Y tiene que haber al menos 5 de los siguientes síntomas, y es pérdida o ganancia de peso, insomnio o hipersomnio, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, o sea, minusvalía, culpabilidad excesiva, casi todos los días, y yo añado otra que es importante, la desesperanza. Y disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones, y los pensamientos de muerte recurrentes o planes de muerte o intentos de suicidio ya llevados a cabo. Estos síntomas tienen que generar un malestar clínicamente significativo, un deterioro. No se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Y aquí quiero hacer también una salvedad, y es en los pacientes con enfermedades crónicas, estamos hablando de niños y adolescentes, ¿cierto? Por ejemplo, los diabéticos tipo 1, los que tienen enfermedad renal crónica y están en protocolo de trasplantes, los que tienen una enfermedad oncológica. Van a haber muchos síntomas físicos y somáticos, ¿cierto? Van a tener insomnio, van a tener hiporexia, van a tener retraso psicomotor. Esos síntomas en los niños se tienen que sumar, ¿cierto? Tienen que sumarse a los síntomas afectivos para poder diagnosticar el trastorno depresivo. ¿Por qué les digo esto? Porque en los pacientes con enfermedad crónica hay una prevalencia muchísimo más alta, tanto de trastorno depresivo mayor como de ideación suicida y conductas suicidas.
Entonces hay que tener cuidado con este criterio porque no se puede decir, es que el paciente tiene una leucemia, entonces no puedo decir que está deprimido. En niños, niñas y adolescentes, sí, se tiene que hacer un enfoque sumatorio en el que cualquier síntoma contribuya al diagnóstico de depresión. ¿Por qué lo digo? Porque en los adultos crónicamente enfermos usamos un enfoque excluyente, es decir, la fatiga, el insomnio, la hiporexia se tienen que excluir a la hora de hacer el diagnóstico de depresión y solo hacemos diagnóstico de depresión cuando hay cogniciones depresivas, culpa, minusvalía, desesperanza. Pero eso es en adultos. En niños vamos con toda pues como a diagnosticar la depresión en estos grupos. Y es importante excluir que el episodio depresivo mayor no sea en el contexto de un trastorno bipolar, como les expliqué, ¿cierto? O de un paciente con esquizofrenia o de un esquizoafectivo, porque el manejo sería diferente. Esto es lo de la exclusión del trastorno bipolar, que no haya habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Bueno, en la evaluación ya les di unas perlas al principio, ¿cierto? Les recuerdo que lo que siempre se debe evaluar, el funcionamiento en todas las áreas, en la casa, en el colegio, en cualquier otro ámbito social, siempre a la luz del neurodesarrollo y siempre buscar comorbilidad, siempre, siempre. Entonces, en los niños hay algunas particularidades de la entrevista y es que siempre tiene que haber un papá, un familiar, un cuidador, un profesor, lo que sea. Siempre tienen que haber fuentes colaterales de información. Lo otro es que siempre se tiene que evaluar por separado al niño y al cuidador. Va a haber un momento de la entrevista en que se evalúen juntos, pero después se tiene que dejar solo al niño, porque van a haber muchos síntomas que el niño no va a referir por la presencia del adulto. Y esto es muy importante en psiquiatría infantil y es el uso de cuestionarios. Y para depresión, acá mencionan un montón, pero les voy a recomendar este, que es el de más fácil aplicación, el más disponible, que es el CDI, el Children Depression Inventory. Tiene pocas preguntas, ¿cierto? 17 ítems. Y lo importante no es llegar a un puntaje y decir, sí, tiene un puntaje de corte que me dice que está deprimido. No, sino que ustedes van a leer cada una de las respuestas que dio el paciente y eso les va a dar una mirada más amplia de cuáles son los síntomas que tiene. Entonces no es solo llegar y ver el puntaje, sino leer toda la escala pues que llenó el paciente. Hay que evaluar dentro del contexto familiar que hay en los papás, ¿cierto? Muchas veces los hijos son el reflejo de los papás. Las habilidades de regulación emocional de los niños, ¿de quién las aprenden? De los adultos, de sus papás. Si los papás tienen enfermedad mental grave, trastorno por uso de sustancias, hay mucho más riesgo de que los niños tengan trastorno depresivo mayor. Y si ustedes no intervienen esto a nivel de los papás, lo que ustedes intervengan en los niños a veces va a ser infructuoso. Entonces, por eso el manejo tiene que ser muy integral. Hay que evaluar si es que hay una mala adherencia porque los papás no le dan los medicamentos y esto impacta directamente en el pronóstico. Y esta red familiar me va a determinar si este niño, además de empezar el tratamiento, lo voy a tener que remitir a trabajo social, a psicología, a psiquiatría. Esto ya lo evaluamos, pues como los factores biológicos, psicológicos, sociales. Y lo importante es siempre buscar diagnósticos diferenciales. Lo primero es evaluar no tanto como diagnóstico diferencial, sino como comorbilidad, la presencia de trastornos de ansiedad, la presencia de TDAH, de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, la presencia de trastorno bipolar, ¿cierto? Evaluar si el paciente ha tenido manías, hipomanías y la irritabilidad. Si es el síntoma fundamental, tenemos que mirar si el paciente no cumple los criterios de depresión, pero es notablemente irritable. Hay que ver si es un trastorno posicionista desafiante, un trastorno de conducta, etc.
Siempre en todos los niños y adolescentes hay que evaluar el consumo de sustancias. A veces uno tiene niños muy pequeños, pues como 10 9 años, y uno dice, no, pues que va a consumir sustancias, pero uno se sorprende. Entonces siempre hay que preguntar. O uno a veces ve niños como que se ven juiciosos, que se ven con una buena red familiar, entonces uno obvia pues la pregunta del consumo de sustancias, pero se lleva sorpresas. Hay que evaluar siempre también la presencia de trastornos de la conducta alimentaria, cogniciones sobre el peso corporal, conductas restrictivas, conductas purgativas y la presencia de comorbilidades no psiquiátricas. Lo que les mencionaba de la comorbilidad es que va a ser la regla más que la excepción. Del 40 al 90% de niños, niñas y adolescentes con depresión van a tener otro trastorno, otra enfermedad mental. Va a ser muchas veces, la etiología va a ser la vulnerabilidad común, y es que a veces los factores de riesgo genéticos, ambientales, sociales, por ejemplo, para el TDAH, a veces son los mismos para la depresión. Entonces vamos a hablar de algunas comorbilidades en específico. Los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos por síntomas somáticos, lo que les mencionaba de que en nuestra cultura hay todavía mucho estigma con la salud mental. Entonces va a haber mucha invalidación en las familias cuando hay quejas sobre el estado de ánimo, sobre síntomas emocionales. Entonces muchas veces se aprende a canalizar el malestar emocional hacia síntomas físicos y manifestarlo de esta forma. Va a haber trastorno de ansiedad por separación, trastorno disocial de la conducta, oposicionista desafiante, TDAH y trastornos por uso de sustancias. Y como enfermedades no psiquiátricas, el asma, la fibrosis quística, las cardiopatías, la epilepsia, la diabetes, la obesidad, el cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, el dolor crónico y en pacientes pues, en trasplante, por ejemplo, en enfermedad renal crónica. Y ahora ya pues para terminar, viene esta parte que es bien importante. Ya saben ustedes cómo van a evaluar un paciente con síntomas depresivos, en quién lo van a sospechar. Ya saben que se lo van a preguntar a todo el mundo. Ya saben que a todo el mundo le van a preguntar por ideación suicida. Pero entonces, cuando lo identifiquen, ¿qué van a hacer? Hay una regla, pues como en la depresión en niños, niñas y adolescentes, y es que la primera línea, en teoría, siempre va a ser las terapias psicológicas, cognitivo-conductual, terapia interpersonal, pero sabemos que estamos en Colombia, que nuestro medio es muy difícil, si no imposible, que los pacientes accedan a una terapia cognitivo-conductual o una terapia interpersonal, y muchas veces estos pacientes llegan a donde usted como médico y no van a volver en mucho tiempo. Entonces, si usted no inicia un tratamiento apropiado, puede que se pierdan al seguimiento y se queden sin tratamiento. Entonces, en teoría, lo que dicen las guías, la evidencia, la primera línea del tratamiento en trastorno depresivo en niños, niñas y adolescentes es la psicoterapia. Pero en la vida real, casi que a todos los pacientes les vamos a iniciar un manejo farmacológico, porque es muy difícil, si no imposible, garantizar que puedan acceder a una psicoterapia bien hecha. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el tratamiento? Hay que determinar las características del paciente, cuál es el predominio de los síntomas, si tiene comorbilidades. Hay que educar al paciente y a la familia. Esto es muy importante. Los seres humanos actuamos y tomamos decisiones según el significado de las cosas, para nosotros. Si yo no entiendo que tengo una enfermedad, yo no voy a tomar conductas acordes con eso. Entonces, si yo no entiendo que tengo es una depresión y que tengo que tomar mis medicamentos para tratar la depresión, no me voy a tomar los medicamentos, ¿cierto? Porque, ¿para qué? Pues para hacerle caso a un médico y ya. Entonces hay que asegurarnos que el paciente entienda qué es la depresión, que la familia entienda qué es la depresión y que entienda la importancia de recibir un tratamiento.
Y hay, digamos, diferentes fases del tratamiento. Hay una fase inicial, pues como el tratamiento agudo y una fase de continuación y mantenimiento. ¿Cuál es la importancia del tratamiento agudo? Lograr respuesta, es decir, disminución de los síntomas. Pero el objetivo definitivo en el trastorno depresivo mayor es la remisión, o sea, que el paciente quede sin síntomas depresivos, y que el paciente pueda retornar a su funcionalidad. Y lo que les mencionaba entonces, está esta pregunta: psicoterapia, psicofármacos, ambos. Entonces, en nuestro medio vamos a optar por ambos, psicoterapia y psicofármacos, porque no podemos confiarnos que ese paciente va a recibir una adecuada psicoterapia. ¿Cuáles tienen evidencia? Terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal principalmente. Y vamos a hablar entonces de psicofármacos. De pronto ustedes ya han escuchado que los antidepresivos en niños, niñas y adolescentes tienen un black box por la FDA. Resulta que cuando se empezaron a usar antidepresivos, especialmente los ISRS, en esta población, por allá en el 2002, empezaron a ver que habían unos pacientes que al inicio del tratamiento tenían más intentos de ideación suicida. A raíz de eso hicieron un black box, prohibieron el uso de antidepresivos en esta población. ¿Y qué pasó después? Aumentaron las tasas de depresión, aumentaron los intentos y la mortalidad por suicidio. Entonces después muchos estudios empezaron a revisar qué es lo que pasaba. Lo que pasa es que de forma aguda, uno de los primeros dominios sintomáticos que empieza a mejorar el uso de estos psicofármacos es la actividad psicomotriz. Entonces es un paciente que tiene mayor actividad psicomotriz, pero persiste con ánimo triste, con cogniciones depresivas, con ideación suicida. Entonces, si antes lo frenaba la inhibición psicomotriz para llevar a cabo intentos suicidas, como empezó el tratamiento, en la fase inicial, la primera semana, las primeras 2 semanas, digamos que ya va a tener la energía para llevar a cabo el intento. ¿Cuál es la recomendación entonces? La recomendación es usarlos, ¿cierto? Porque se necesitan, pero advertirle a la familia de que esas primeras 2 semanas hay que vigilar más al paciente, hay que estar más pendiente de la ideación suicida, del acceso a métodos letales. Y entonces, otro elemento importante es que de todos los psicofármacos y de todos los antidepresivos, solo unos cuantos tienen aprobación por la FDA para el tratamiento de la depresión en niños, niñas y adolescentes. Y hay unos que definitivamente no vamos a usar. ¿Cuáles no vamos a usar? Ni paroxetina ni tricíclicos. Tampoco vamos a usar bupropión, venlafaxina ni mirtazapina, que son unos que usamos con cierta frecuencia y efectividad en adultos. Entonces, esta tablita es supremamente importante. Ustedes son los que van a tratar a estos pacientes, no van a esperar a que llegue hasta donde el psiquiatra, y mucho menos al psiquiatra infantil, para que empiece el tratamiento. Entonces, esto se lo aprenden de memoria. Pues mentiras, de memoria no. Es muy difícil aprenderse esto de memoria, pero van a tener esto a disposición para que cuando les llegue este paciente, ustedes buscan el cuadro y dicen: voy a empezar este medicamento a esta dosis. ¿Cuál entonces podemos usar? Fluoxetina, citalopram o sertralina. Según la FDA, la fluoxetina se puede usar desde los 8 años, pero en realidad si tengo un niño de 6 años deprimido, le puedo empezar fluoxetina. El citalopram desde los 12 años, pero si veo un niño, pues por ejemplo, que solo tiene disponible citalopram, por ejemplo, en el pueblo, y no tengo ni fluoxetina, o resultó alérgico a la fluoxetina y no hay sertralina, le puedo empezar el citalopram incluso antes de los 12. Y la sertralina se puede usar a partir de los 6 años. En la fluoxetina vamos a usar dos tipos de presentaciones: cápsulas y jarabe. Les recomiendo que se graben esto, y es que la fluoxetina en tabletas no sirve, no funciona. Eso se lo deben aprender y decírselo a los pacientes.
que si en la EPS les dan fluoxetina en tabletas, se nieguen pues a recibir estas, exijan las cápsulas o las compre pues sí, ya en última instancia. Lo más recomendable en niños y adolescentes es jarabe porque puedo titular más fácil la dosis. La dosis promedio va a ser de 20 a 60, pero vamos a iniciar con 5 miligramos. Entonces, como la cápsula no se puede partir, si le vamos a iniciar 5 miligramos, tiene que ser en jarabe. Siempre, cualquiera de estos medicamentos debemos iniciar con la mitad de la dosis efectiva. Entonces, fluoxetina, 5 miligramos, escitalopram, 5 miligramos, sertralina, 25 miligramos, y lo vamos a ir titulando de forma lenta. El escitalopram va a venir en tabletas de 10 y 20. En niños y adolescentes lo vamos a empezar en 5 miligramos y la dosis máxima va a ser 20 miligramos. La sertralina va de 50 a 200, pero la vamos a iniciar siempre en 25 miligramos. Esta combinación de psicofármacos y terapia cognitivo-conductual es pues como lo ideal, pero eso es en un mundo pues hipotético donde haya disponibilidad de terapia cognitivo-conductual. Hay otras terapias pues como con algún grado de evidencia, pero que no nos vamos a centrar en ellas, como la terapia lumínica, el omega 3. La fase de continuación y mantenimiento. Entonces hay otra gran pregunta. ¿Cuánto tiempo le tengo que dar el antidepresivo a este niño o a este adolescente? Como regla general, mínimo 9 a 12 meses desde la remisión, no desde que se le inició el tratamiento. No, no es decir, hoy le empecé la fluoxetina y en 9 meses ya se la va a quitar. No. Tampoco es decir, hoy le empecé la fluoxetina, a las 3 semanas medio se empezó a sentir bien, entonces empiezo a contar desde ahí. No, es 9 meses desde que hay remisión de los síntomas. 9 a 12 meses. En pacientes que no tienen riesgo de recurrencia. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de recurrencia? Los que tienen una situación psicosocial difícil, que tienen maltrato infantil, que han tenido abuso, que han tenido intentos suicidas, o sea, casi todos los pacientes. En esos pacientes, la duración del tratamiento debería ser mínimo 2 años desde la remisión. Y el objetivo es evitar las recaídas. Y obviamente, pues va a haber un menor riesgo de recaídas cuando se pueda hacer una combinación con terapia cognitivo-conductual. Esto sería pues como un algoritmo. Siempre evaluar factores predisponentes, como los factores biológicos, ¿cierto? Factores precipitantes y factores perpetuadores, determinar la gravedad del episodio depresivo, verificar si hay criterios de remisión a psiquiatría. Según esto, pues si es leve, solo terapia cognitivo-conductual, pero por principio ninguna depresión va a ser leve y no nos vamos a basar solo en terapia cognitivo-conductual en un paciente en nuestro medio porque pues va a ser extremadamente difícil, si no imposible, que se le pueda asegurar. El tratamiento agudo es el periodo de tiempo en el cual va a empezar la respuesta, ¿cierto? Usualmente se demoran entre 3 y 6 semanas. Los antidepresivos o los ISRS mejor, fluoxetina, sertralina, citalopram, no van a empezar a actuar de un día para otro. Entonces usted le tiene que explicar esto a los papás. La mejoría se va a empezar a notar entre las 3, 4, 5 hasta 6 semanas. Y de ahí que empiece la respuesta y la remisión de síntomas, tenemos que dejar el mantenimiento entre 9 y 12 meses si no hay factores de riesgo de recurrencia o mínimo 2 años en la mayoría de nuestros pacientes. ¿A quién remitir a psiquiatría? Cuando hay un episodio grave, ¿cierto? Por síntomas psicóticos, porque hay disfuncionalidad, porque hay ideación suicida, porque hay una comorbilidad importante, porque hay pobre respuesta al tratamiento, porque hay autolesiones, porque hay antecedente familiar de TAP. En resumen, ¿a quién remitir a psiquiatría? A todo el mundo, ¿cierto? Porque niños, niñas y adolescentes, la comorbilidad va a ser la regla y no la excepción. Si ustedes muy juiciosos identificaron el trastorno depresivo mayor, iniciaron el tratamiento, a veces no van a tener tiempo para buscar un TDAH, para sospechar y buscar un TEA,
para buscar abuso, maltrato, negligencia. Entonces, idealmente, todos deben ir a una remisión a psiquiatría para que se amplíe un poquito más el diagnóstico y para que se pueda hacer seguimiento del tratamiento que se empezó. Y como conclusión, entonces, el papel del médico general es supremamente importante, ¿cierto? A ustedes van a ser a los primeros que van a llegar a sus pacientes. Su tarea es identificarlos y tratarlos, explicarles qué es la depresión, disminuir el estigma en los pacientes, en los familiares, identificar la disfuncionalidad y generar no solo el tratamiento, sino las remisiones adecuadas. Y ya eso es todo por hoy. ¿Tienen preguntas, comentarios? Doc, queríamos nuevamente agradecerte por el espacio que nos regalaste y también tus conocimientos para dictarnos este tema tan importante y tan olvidado, pues ya que muy poco lo vemos. También quería decirles, chicos, lo que les dije al principio, muchas gracias por habernos acompañado durante todo este semestre. Espero que todas esas charlas hayan sido muy enriquecedoras de conocimiento para ustedes y los esperamos nuevamente en nuestro próximo semestre con un nuevo ciclo. Y a usted, Doc, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, con mucho gusto. Espero que les haya servido. Súper, súper bueno. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche. Mil gracias, Doc. Hasta luego.